De manera que esa es la situación que tenemos que decírsela al pueblo dominicano. Y nos quedan exactamente 2 minutos. 2 minutos. Está con nosotros. No, nos quedan algunos minutos más. Atuey de Can ha llegado, señores. No hemos dicho que y sabemos que Atuey es un misterio, por razones, me falta el micrófono, por razones de su voluntad. Un poco tarde, simplemente para un mensaje al pueblo dominicano. Vamos a no pasar el segundo break comercial para poder hablar estos 10 minutos con Atuey de Can. Fíjense, queríamos su presencia aquí, licenciado Atuey de Can, porque quedamos ante las elecciones del PRD o de la convención que usted la venía a analizar. Sí. Díganos algo. Bueno, mira, primero pedirte muchas disculpas por razones de fuerza mayor, no pude llegar a tiempo. Una. Segundo, el lamentable fallecimiento del doctor Julio Ibarra Ríos. Nos encontramos anoche en la funeraria. Nos encontramos anoche en la funeraria, además me cabía la grata historia de haber sido íntimo amigo de él y ser corresponsable de sus éxitos en parte y sus designaciones en algunos cargos públicos de los que yo recomendé y que me siento orgulloso de ese gran ciudadano que honró el país. Conocí a sus padres y a don Julio Ibarra. A don Julio Ibarra Fassi, a su madre también, a su hermana Nuris, Josefina. A Luis también. A Luis, exactamente, que murió en la guerrilla combatiendo. En relación con el Partido Revolucionario Dominicano versión Papa H, en este programa yo advertí todo lo que iba a acontecer. Exactamente, todo. Y bueno, alguien me decía, bueno, lo único que faltaba era que fuera la Junta. Ahí están. Es que hay un grupo participando en la Junta y demás. ¿Realmente qué buscan ellos con esto? Mire, yo no sé lo que buscan. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente. Independientemente de que le advertí a Miguel Vargas y advertí al país que un padrón electoral abierto se generaba una serie de situaciones que no iban a poder controlar, la cantidad de votos alcanzados por Miguel Vargas y alcanzados por Hipólito generan prácticamente una diferencia mínima de un 7, a un 5, un 6. Bien contado podría ser menos, mal contado puede ser 7 la diferencia. Y en esa dirección significa que Miguel Vargas Maldonado, si hace resistencia, le introduce el jabón al sancocho, que en definitiva, para fines de victoria no es el más importante. O es el más importante porque genera, por supuesto, una derrota. Esa organización, después de la reelección que produjo el amigo Hipólito Mejía, lleva 4 derrotas. 4 derrotas. Y la verdad es que las victorias del presidente Fernández y del PLD, independientemente de las condiciones del presidente Fernández y de muchos PLDistas, se han debido a los errores también, en mayor medida, en mi criterio, de la oposición. Y la situación, obviamente, de esa organización es lamentable. Es lamentable porque en la historia de ella nosotros descubrimos quienes impusieron 20, sacaron 20 votos por mesa electoral en las elecciones del 94 con José Francisco Peña Gómez. Y lo descubrimos a mano cuando la tecnología no tiene la capacidad. Ahora una laptop tiene 1 megabyte, es decir, te agarra, no un padrón, te agarra 3 padrones electorales. Y eso se puede perfectamente hacer. Y tal vez sería lo más saludable que hubiese una transparencia lo mejor posible. Lo mejor posible. Si no se hace, esa es una falla, ese es un error, porque el país está reclamando que haya transparencia. Entonces lo ideal es que no se niegue el padrón de votantes, lo ideal es que se haga el análisis y que finalmente el que ganó sea respaldado por el que perdió. Vamos a estar claros. De no hacerse, es un lío serio. Por supuesto, yo creo que la forma en que se han manejado muchas cosas parecería como si viejas diferencias se estuvieran purgando en términos de algunos miembros de la comisión, no quiero generalizar,
de algunos miembros. Y eso se veía venir, eso se veía venir. Y lo sabía Miguel. Miguel cometió también muchos errores. Uno fue el famoso acuerdo de las corbatas azules, que oxigenó a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández. Y al interior, Hipólito Mejía representaba un cuchillo de doble filo. ¿Por qué? Porque Miguel tenía un 98% del control, pero lo entregó, él mismo entregó. Nadie más fue el responsable, fue él en ese sentido. E Hipólito Mejía, que duró 4 años de gobierno, que le gusta trabajar en términos de recorrer el país, que es una especie de correcaminos. Hipólito Mejía, pues, de un modo u otro, tuvo aquí una empleomanía de más de 500.000 personas. Entonces, recorrió el país con mucho tiempo, lo había recorrido en campaña, tocó muchas puertas y, por supuesto, vino de atrás para adelante, recibiendo también apoyos muy especiales en Santiago y en otros lugares más, que generaron una determinada victoria. Sin embargo, yo quiero admitir que no obstante todas las advertencias que hice, todas, a Miguel Vargas y por supuesto también a Hipólito cuando lo vi, no obstante todo ello, la votación no fue tan diferenciada. Es decir, el margen fue relativamente reducido. Entonces, no hay, como en otros momentos, margen mucho de maniobra, porque en otras épocas la vicepresidencia se le daba al que quedaba en segundo lugar, se llevaban acuerdos en este caso. ¿Dependiendo del margen también? No, generalmente se hacían acuerdos sin depender mucho del margen. Okay. Y se hacía eso, por ejemplo, Antonio Guzmán Jacobo Magluta, se hizo ese acuerdo, a Magluta perdió, sin importar el margen, le tocó la vicepresidencia de la República. En el caso del doctor Peña Gómez, no fue necesario porque Peña Gómez primero fue con Hipólito y después fue con Fernando Álvarez Bogar. Y en el caso de Milagro Ortiz, fue un acuerdo que hizo Hipólito previamente, sin importar el margen también, entre otras cosas. En el caso de Miguel Vargas, no hay posibilidades porque, entre otras cosas, está el hijo de Abinader, mejor dicho, Luis Abinader, aspirando, y en un lícito acuerdo llegaron a Hipólito Mejía en una maniobra muy anticipada y muy correcta de parte de los intereses de Hipólito Mejía y del mismo Luis, y llegaron a un arreglo. Así que Hipólito lo menos que puede hacer es honrar ese arreglo, entre otras cosas. Entonces, la situación es, en mi criterio, ahí debe haber en la votación de Miguel con un 47% prácticamente, con un 47% debe haber un 15% para ser conservador, de gente que nunca va a votar por Hipólito Mejía. Debe haber por lo menos un 15%. Entonces, esa diferencia tiene un gran peso. A Hipólito le corresponderá hacer malabares para poder reducir, no a los fundamentalistas que pueden estar con Miguel, no. El tema no son ellos. El tema no son los fundamentalistas que pueden estar con Hipólito. No, el tema no son ellos. Los que votaron por Hipólito y los que votaron por Miguel. Entonces, los que de un modo u otro tienen que ponerse de acuerdo son ellos dos. Si ellos dos no se ponen de acuerdo, entonces no hay acuerdo. Entonces se pueden ir todos los miguelistas que quieran o todos los hipolitistas que quieran. Y si no hay un arreglo entre ellos dos, entonces no hay nada. En ese sentido y en esa dirección, me parece. Una salida podría ser que Luis Abinader dejara la vicepresidencia y se adhieran a la tendencia de Miguel. Pero yo entiendo, eso pudo haber sido, pero ya ese es un fait accompli, es un hecho cumplido, que me parece hasta de muy mal gusto, que ahora Hipólito llegara a un tipo de arreglo de esa naturaleza. Lo cierto del caso es que yo lo único que observo ahí es que debe transparentarse y que las quejas que han planteado los miguelistas deben de ser satisfechas. Y si la comisión no quiere, por alguna razón u otra, dada la influencia de Miguel en una serie de estructuras del partido, que muchos dicen se va a desgastar en el manejo de esa estructura y lo van a abandonar, lo pueden abandonar, pueden hacer lo que quieran. Lo único que yo puedo señalar es que tiene que transparentarse, porque la sumatoria es lo que da perspectivas de competencia. Si no se produce,
Entonces, no hay exactamente competencia de ese Ya lado. usted es amigo de los dos, ya usted arregló con Hipólito Mejía, lo fue a visitar a su casa en una o dos oportunidades. Si se le buscara a usted como mediador en este caso. No, yo no quiero ser mediador. Primero, he mediado en mi vida demasiado. Estos son los frutos y la cosecha, obviamente, de siembras malas hechas. Si en definitiva la religión no se hubiese impuesto, ese traje no hubiese existido y no le hubiese servido al presidente Leonel Fernández. Hipólito trabajó para el inglés, él quería que era para él, pero a quien le sirvió fue al inglés prácticamente. Y en esa dirección no tengo el menor deseo de ser mediador en absoluto, porque dicho sea de paso, ahí no caben exactamente mediadores. Mire, yo fui mediador en Panamá con Torrijos y con el candidato a la presidencia que era alcalde de Panamá, y produje un almuerzo y llevé a Torrijos a la casa del alcalde en esa época. Me entero que Torrijos ha estado por aquí, pero Torrijos tampoco tiene calidades exactamente para ser mediador por muchísimas razones. Entonces, en esa dirección, ahí lo único que puede ocurrir es que los documentos que se pidan sean entregados y que haya realmente una transparencia, y fruto de esa transparencia, en definitiva, se actúe. Y buena fe de las partes. Y buena fe de las partes. 2 minutos para que usted se dirija al país sin pregunta ahora, de manera especial sobre lo que va a hablar el presidente de la República en el esperado discurso. El presidente de la República, en el esperado discurso, ¿de dónde? ¿Va a hablar el presidente? El presidente podrá hablar. El presidente habló. Yo dije que el presidente lucía divorciado de la realidad dominicana. Y una gran cantidad de personas coincidieron conmigo en relación con ello. Yo creo que el presidente de la República, viendo todos los problemas nacionales e internacionales que hay, sin necesidad de que nosotros agarremos el tema de Gaddafi como si fuese la bandera ahora de solución de la problemática nacional, en términos de que ahora vamos a subirle al combustible lo suficiente para cubrir déficit. No, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra, observar el problema del deterioro de la calidad en gran parte de seguridad de los dominicanos, que el presidente tiene que hacer un esfuerzo mayor en esa dirección, que por supuesto yo espero que las especulaciones que tan correctamente el presidente señalaba como el factor básico del alza petrolera, y que en estos momentos quedó demostrado, porque cuando la crisis norteamericana tocó fondo, ahí se sincerizó el precio del petróleo. El 1 y pico % que produce Libia puede perfectamente ser corregido con un pequeño aumento de Arabia, con un pequeño aumento de los Estados Unidos y con un pequeño aumento de Rusia y hasta de Venezuela. Y eso ya no sería problema. Claro, eso no es propio de decisión del presidente de la República. Pero el presidente de la República tiene en sus manos problemas muy serios en la educación, con cuestionamientos muy serios que ha hecho la Universidad de Harvard, entre otras cosas. Informes muy serios. Anterior a ese informe habían otros informes de técnicos europeos que señalaban la baja calidad de la educación dominicana y además cómo no está llegando a los distintos niveles que debe llegar esa educación. Tenemos problemas de seguridad, ya lo dije, tenemos problemas de paro. Paro significa de desempleo y además una disminución total de las fuentes de trabajo. Tenemos una disminución de las zonas francas, fruto en gran parte de la competitividad, que en otros países te dan seguridad y te dan mejores condiciones en términos de salarios, de esa mano de obra, entre otras cosas. Y se han ido muchísimas empresas, se han cerrado, y muchas se han ido, entre otras cosas también por la crisis mundial. Tú tienes, esa crisis se está reflejando en muchísimas áreas, y en ese sentido, obviamente, los dominicanos esperan de su presidente una mayor identificación con los problemas y solución con los problemas. Menos teoría, más soluciones. En ese sentido, el presidente de la República debe de hacer un esfuerzo. Y por supuesto, ahí está el otro tema. Puede haber una realineación de fuerza, entre otras cosas, todo dependiendo de cómo se maneje la competencia en el PLD. Si Rafael Alburquerque y otros van a ser candidatos, si Danilo va a ser candidato, vamos a ver hasta dónde la transparencia de ese proceso
genera soluciones. Bien, amigos telespectadores, acaban de escuchar El Pueblo Cuestiona. Nos honró con su presencia, aunque lamentablemente no por mucho tiempo, el licenciado Atuey de Camps, quien es presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Hasta la próxima.